Vamos ahora a desarrollar los principales conceptos referidos al acuerdo preventivo extrajudicial. Acuerdo preventivo extrajudicial que está contenido en nuestra ley concursal a partir del artículo 69. El acuerdo preventivo extrajudicial, en primer término, tiene un debate sobre si es un subtipo de concurso preventivo, con una etapa privada y una etapa judicial. Una etapa primera que se desarrolla en el ámbito extrajudicial y una etapa segunda que se desarrolla en el ámbito judicial, que es todo aquello referido a la presentación y homologación de este acuerdo preventivo extrajudicial, o APE, para hablar con mayor comodidad del lenguaje. Y para otros autores directamente no es un subtipo de concurso preventivo, sino que es una figura distinta, en donde lo que prevalece es la libertad de contenido y lo único que logra la homologación es la oponibilidad al resto de los acreedores que no formaron parte de ese acuerdo preventivo. Como hay distintas posiciones al respecto, dejamos la cuestión planteada, pero sin abundar en ese sentido. Como nos dice la guía, se trata de negociaciones privadas que privilegian la negociación directa entre el deudor y el acreedor, limitan la intervención judicial, abaratan los costos, porque en estos acuerdos preventivos extrajudiciales, por ejemplo, no tenemos sindicaturas, y abrevian los tiempos porque directamente, una vez que ha sido presentado, se abre una breve etapa de impugnación para después pasar directamente a la homologación del acuerdo. Estos acuerdos preventivos extrajudiciales nacieron ya con la ley 22.917 en los años 80, a partir de las crisis que se fueron presentando en las economías regionales como consecuencia de la caída de importantes grupos económicos. Se los denominó en ese tiempo clubes de bancos y se incorporó prácticamente la normativa a lo que se refiere a las acciones de ineficacia, como diciendo que aquellos acuerdos que hubieran sido homologados judicialmente, después, en un escenario de quiebra, no iban a ser considerados ineficaces. Fue recién con la ley 24.522 que se le dio nombre y apellido, acuerdo preventivo extrajudicial, y ocuparon los mismos artículos que ocupan hoy, artículos 69 a 76. No obstante, ese acuerdo preventivo extrajudicial de la ley 24.522 tuvo muy poca aplicación, porque en realidad lo único que constituía era una especie de oponibilidad mejorada. Aquellos acuerdos preventivos extrajudiciales que eran homologados judicialmente, después, en el caso de quiebra del sujeto que había celebrado ese acuerdo, iban a ser, digamos, oponibles al resto de los acreedores, y lo allí acordado no iba a poder ser considerado como ineficaz, como era el caso también de la ley 22.917. La mayor reforma viene con la ley 25.589 del año 2002, que realmente le dio un matiz totalmente distinto, por cuanto consideró que el acuerdo homologado iba a tener prácticamente los mismos efectos que el acuerdo homologado judicial o el acuerdo homologado del concurso preventivo típico, como hemos venido refiriendo. ¿Cuáles son las características, entonces, actuales del acuerdo preventivo extrajudicial? Fíjense ustedes que la primera cuestión es que cuando se refiere la ley al presupuesto objetivo, hace un agregado que lo distingue del concurso preventivo típico. Dice que el deudor que se encontrara en cesación de pagos o en dificultades económicas o financieras de carácter general puede celebrar un acuerdo con sus acreedores y someterlo a homologación judicial. O sea que al concepto de cesación de pagos, del cual ya hemos hablado, le agrega lo de las dificultades económicas y financieras de carácter general. Concepto este último que para algunos autores equivale al de cesación de pagos y para otros es una antesala de la cesación de pagos. Es cuando todavía la empresa no ha llegado a ese estado de impotencia patrimonial para hacer frente a las obligaciones por medios regulares, sino que se encuentra con dificultades que le impiden el normal desenvolvimiento, el normal desarrollo, y en consecuencia esas dificultades, que pueden ser de carácter económico o financiero, pueden ser paliadas, digamos, a través de este acuerdo preventivo extrajudicial, sin necesidad de llegar a la cesación de pagos y con la posibilidad de evitar el concurso preventivo que
como hemos visto en otras ocasiones, tiene sus aspectos negativos, como es, por ejemplo, la pérdida de acceso al crédito y una serie de cuestiones que maniatan al deudor y que generalmente lo dejan en peores condiciones. Primero, ¿quiénes pueden presentar el concurso preventivo extrajudicial? Cualquiera de los sujetos concursables, o sea, no podrían presentar el concurso preventivo extrajudicial por definirlo por la negativa una entidad bancaria, por ejemplo. Tampoco una compañía de seguros. Pero sí cualquiera de los sujetos concursables contenidos en el artículo 2 pueden ser sujetos susceptibles de llegar a este acuerdo. ¿Cómo se tienen que presentar las conformidades? Bueno, las conformidades se van a presentar, se pueden obtener en forma sucesiva, digamos, no es que todas tienen que tener el mismo día. Esto nos genera un problema con la fecha de corte. ¿Cuál es la fecha de corte del APE? Bueno, la doctrina se ha inclinado por considerar la fecha de corte aquella de la presentación del concurso de la solicitud de homologación ante el juez. Esa vendría a ser la fecha de corte, pero realmente admite algunos grises, por cuanto en algunos concursos, algunos acuerdos preventivos extrajudiciales, el deudor, después de presentado el APE, siguió incorporando conformidades, aunque siempre es tratándose de obligaciones anteriores a la presentación, a la explicitación del acuerdo. Por supuesto que estos acuerdos son privados, se celebran en el ámbito extrajudicial, generalmente munidos de una cláusula de confidencialidad, y deben celebrarse por escrito, con firma certificada, por supuesto. Deben contener, deben explicitar el contenido del acuerdo. ¿Por qué? Porque si después el juez llega a homologar, tendremos que ver qué pasa con los acreedores que no firmaron el acuerdo, cómo le vamos a aplicar el acuerdo al resto de los acreedores. Entonces, como dijimos, toda la etapa de negociación, digamos, es extrajudicial, privada y, como dijimos también, confidencial. Más aún, puede ser que en el mismo acuerdo preventivo, en el mismo acuerdo que están celebrando las partes, se establezca que aunque no se homologue, ese acuerdo va a ser válido entre ellas, o no se establezca nada, o se disponga que ante la no homologación del APE, el acuerdo quedará sin efecto. ¿Cómo sabemos si estamos en condiciones de aprobar el APE? En primer término, el deudor tiene que acreditar la conformidad de las mayorías del artículo 45. ¿Y de dónde sacamos esas mayorías? Bueno, para poder presentar el APE vamos a ver que el deudor tiene que cumplir una serie de requisitos, entre ellos acreditar la existencia de contabilidad o por lo menos de libros que demuestren del mejor modo posible cuál es su pasivo, digamos, cuáles son libros e información suficiente como para poder considerar que el pasivo es el que el deudor está denunciando. Como no tenemos periodo informativo y no tenemos un síndico que investiga, no tenemos acreedores que se insinúan o demás, las mayorías inicialmente van a surgir de la misma información contable que presente el deudor. Entonces, el deudor tiene que obtener las conformidades del artículo 45, o sea, las 2/3 partes del capital computable y la mayoría de personas, excluyendo aquellos sujetos que el mismo artículo 45 excluye, como son el cónyuge, los ascendientes, descendientes, ciertos colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o en el caso de personas jurídicas quienes ejercen la dirección. Bueno, todos aquellos sujetos quedan excluidos del cómputo. Por otra parte, con la presentación y con la disposición por el tribunal de hacer pública la existencia del pedido de homologación del APE, se suspenden las acciones de contenido patrimonial contra el deudor, o sea, recién desde la publicación de los edictos. Si resulta homologado el acuerdo, los juicios que se encuentren en trámite, una vez que obtengan sentencia, van a ser alcanzados por el acuerdo respecto de la categoría a la que pertenezca este acreedor. Ya dijimos recién que no hay síndico, que no hay periodo informativo.
El pasivo es tratado sobre la base de la presentación del deudor y también vamos a incorporar al pasivo aquellos acreedores que por vía de impugnación del acuerdo se presentan. Fíjense ustedes que las únicas posibilidades de impugnación son exageración fraudulenta del pasivo, disminución fraudulenta del pasivo, exageración fraudulenta o disminución fraudulenta del activo, o alguna cuestión con las conformidades. Pero no vamos a tener otras razones, otros motivos para impugnar el acuerdo como si están en el artículo 50. ¿Cuáles son los efectos de la presentación? Bueno, ya dijimos que la suspensión de los juicios de contenido patrimonial y a partir de allí se abre una etapa de anoticiamiento del acuerdo preventivo extrajudicial a través de la publicación de edictos, del mismo modo que se publican edictos en el caso del concurso preventivo. O sea, si solamente tiene establecimientos en una circunscripción, en una jurisdicción, se van a publicar edictos en el boletín oficial y un diario de amplia circulación en esa jurisdicción provincial. Pero si hay otras jurisdicciones provinciales donde el sujeto tiene actividad, tiene establecimientos, también se van a publicar edictos en esas otras jurisdicciones, como establecen los artículos 27 y 28 de la Ley de Concursos y Quiebras. Las conformidades tienen que ser, como dijimos, por escrito y con firma certificada, con la transcripción de la propuesta. Si el deudor presenta, digamos, si bien hay libertad de negociación, las propuestas, ha dicho la doctrina, tienen que ser similares o asimilables para poder incluirlas en distintas categorías, por cuanto aquellos acreedores que no formaron parte del APE después van a deber cobrar sus acreencias en los términos del acuerdo suscrito por los integrantes de su categoría. Los edictos se publican por 5 días, como ya dijimos. Existe la posibilidad de que se presenten oposiciones en los 10 días posteriores. Y finalmente, una vez transcurrido ese plazo, habiendo no oposiciones, si hay oposiciones, se podrá abrir a prueba, digamos, la instancia a efectos de determinar, digamos, a través de la misma, la mayor o menor validez de esas oposiciones. Y finalmente, como dijimos, el juez va a homologar el acuerdo preventivo extrajudicial. Si el juez homologa ese acuerdo preventivo extrajudicial, se impone a todos los acreedores quirografarios de causa o título anterior a la presentación del APE. Asimismo, quedan novadas las obligaciones, porque el artículo 69 dice que, el artículo 76 dice que se aplican, digamos, los efectos del capítulo correspondiente a la homologación, artículos 55 a 56, como así también los referentes a la quiebra indirecta por nulidad o por incumplimiento del acuerdo. Entonces, volviendo al hilo que veníamos desarrollando, una vez que el acuerdo ha sido homologado, se aplica a todos los acreedores, se novan las obligaciones y alcanza a aquellos sujetos que, aunque no se hubieran presentado, queden comprendidos en alguna de las categorías del APE. ¿Qué pasa si el juez no homologa el acuerdo? Bueno, si el juez no homologa el acuerdo, la ley no prevé ninguna consecuencia, lo que implica que el deudor podría presentar su concurso preventivo, como si también cualquiera de los acreedores podría pedirle la quiebra. ¿Cuáles son los inconvenientes que ofrece este sistema de acuerdo preventivo extrajudicial? En primer término, no está previsto el cómputo de los pasivos que resulten de los juicios. Entonces puede ser que el mayor pasivo no esté en los integrantes del APE, sino que sea un pasivo eventual, digamos, sujeto a la resolución de un juez. Pero cuando salga la sentencia, ese acreedor que venga con esa sentencia se va a encontrar con un acuerdo ya homologado por el juez. Por otro lado, no está claro quién va a establecer cómo y cuándo se van a determinar la graduación de los créditos.
Solamente vamos a depender de la información que nos provea el deudor, de la información que surja de la certificación contable efectuada por el contador, en donde manifiesta que esos son los únicos créditos que existen, y de la aportación que pueda hacer algún acreedor que se presente a impugnar el acuerdo preventivo extrajudicial. Por otro lado, como dijimos, no queda clara la fecha de cristalización del pasivo, y finalmente, al no existir contabilidad regular, no existen presupuestos mínimos para que el contador emita una certificación contable que sea indubitable. Nos faltó decir que con la presentación del acuerdo preventivo extrajudicial, el deudor debe acompañar la información de cómo se compone su pasivo, como así también cómo se compone su activo, y respecto del pasivo tiene que acompañar una certificación contable efectuada por un profesional de la matrícula, en donde dé cuenta de la existencia de todos los acreedores que surgen de los libros contables, como así también de la inexistencia de otros acreedores que no sean los que él ha descrito en la presentación.